Existen muchos arquetipos de protagonistas. Están los bonachones que lo dan todo por sus amigos, los que se preocupan por sus propios asuntos, pero al final tienen un buen corazón, los serios, los amargados, entre muchos otros. Están los personajes que suelen ser creados de forma de que el espectador pueda empatizar con él y sentir que lo conocen. Inclusive hay personajes creados para que el espectador se vea reflejado en él o quiera tener una fantasía de poder. Es ahí cuando podemos ver personajes creados de tal forma en la que el espectador no vea necesariamente el duro camino del protagonista a través de diversos adversarios, sino que vea lo genial que es y cómo este es capaz de lidiar con cualquier situación manteniendo una actitud seria y centrada ante cualquier situación. Personajes que representan una protección para nosotros y vemos fascinados a estos guerreros. Estos son los héroes amenazantes. Ellos suelen ser estoicos, fuertes y mantienen una actitud ruda y seria. Para empezar, ¿qué es lo primero a tener en cuenta para estos héroes? Bueno, primero que nada, tienen que ser intimidantes, tienen que intimidar, ya sea con su forma de hablar, con su mirada, entre muchos otros aspectos. Ellos deben despertar el terror en sus oponentes y deben darse cuenta de que el enfrentarse a él no es algo que les convenga. Es aquí donde entra personajes como por ejemplo Batman. Es increíble cómo de todos los héroes de DC, Batman sea de los más peligrosos, y todo eso sin tener poderes. Batman es una sombra, un monstruo que aterroriza a los criminales, hasta el punto en el que ellos llegan a creer que él es una criatura con una forma de murciélago. Lo genial de Batman es que los delincuentes de Ciudad Gótica a veces no saben si él tiene poderes o no, y ese misterio que rodea al personaje genera terror en sus enemigos. Lo más genial de Batman, en mi opinión, no es cuando le da una paliza a Superman o cuando logra salvar al mundo de una forma bastante absurda, sino que para mí los mejores momentos de este personaje son cuando Batman es Batman. Es cuando los enemigos se dan cuenta de que él está ahí y empiezan a aterrorizarse. Eso lo podemos ver en varios cómics, en las películas y hasta en los videojuegos, porque es, creo yo, parte de la esencia del personaje. Eso sumado a su diseño, el cual funciona a la perfección para generar ese ambiente hostil y agresivo. Por lo que se podría decir que Batman es uno de los personajes más intimidantes de la historia de los cómics. Pero eso sería una gran mentira, ya que en lo personal considero a otro personaje bastante más intimidante que Batman, y también mucho más violento. Ese es Mark, de Sin City. Sin City es un cómic extremadamente duro. Sexo, drogas, violencia, de todo. Es una obra bastante compleja, el cual posee muchas cosas muy interesantes dignas de análisis, de las cuales dudo que algún día hable, pero estaría bueno dedicarlo a un video. Lo que sí es que esta obra posee un protagonista, bueno, digno de su propia obra. Mark es un tipo patético, por así decirse. Es un pobre desgraciado que se gana la vida como puede y gasta su dinero en cualquier cosa. Esto hasta que el amor de su vida muere enfrente de sus ojos. Sin saber qué hacer, él termina inmiscuyéndose en mucha oscuridad, queriendo reclamar venganza por aquel que haya matado a su amada y encaminándose en una campaña de violencia y desenfreno absoluto en pos de poder vengar a su amada. Sin duda, un protagonista trágico y extremadamente violento. Su diseño ya de por sí da a entender todo eso. Es un personaje rudo, rústico, grueso, un personaje con un rostro que da miedo. De por sí ya da miedo.
por lo que en lo personal considero que este personaje es uno de los más intimidantes de los cómics que he leído hasta ahora. Es de todo, tanto violento como bastante interesante, y llega a tener diálogos muy geniales, obviamente proviniendo del genial Frank Miller. Otro personaje que creo que debería ser mencionado sería Punisher por parte de Marvel, pero lamentablemente no conozco tan bien este personaje, no he leído tantos cómics de Punisher, por lo que se quedará aquí en una mención. No sé qué tan intimidante realmente pueda llegar a ser, pero estimo que ha de ser muy intimidante. Otro personaje que logra algo parecido a Batman, pero de una forma un poco distinta, es King de One Punch Man. Aunque bueno, digamos que él pues es un tipo con suerte, denominado el hombre más fuerte del mundo y con una apariencia que dentro de su simpleza da a entender que es una persona bastante amenazante, sumado también su motor de King, el cual siempre suena cuando un enemigo está cerca. Es un personaje que de alguna u otra forma logra generar esta sensación, logra intimidarte, asustarte por completo y hacer que te rindas ante él, a pesar de que bueno, simplemente es un pusilánime con suerte. Sería la otra cara de la moneda, pero al mismo tiempo respetando la esencia. Pero bueno, pasemos a cosas en serio. La apariencia no lo es todo. Para crear un personaje intimidante también hay que tener en cuenta otros factores, como la actitud, la personalidad, y si tuviera que pensar en alguien con una personalidad extremadamente intimidante y agresiva, pues solo se me ocurre un personaje. Kratos es de lejos uno de los protagonistas más agresivos que hay en los videojuegos. Con una voz potente y un rugido inconfundible, el dios de la guerra es alguien que en absolutamente todos los aspectos intimida. Su forma de moverse, corriendo de una manera encorvada, lista para la pelea y clavando sus cuchillos en cualquier cosa que se ponga en su camino, apartándolo. Mecánicamente hablando, también está hecho para que al agarrar el control, tener esa sensación de poder. Esto se ve en cómo el personaje es ágil, fácilmente manejable, teniendo una facilidad de combate en los combos, los cuales hacen que el jugador rápidamente logre captar cuáles son los movimientos y cuáles son las capacidades de daño más grandes en el personaje. Y sin duda, el mejor agregado de esto son los Quick Time Events, los cuales están implementados de una forma impresionante en este juego. Estos están para poder ver cómo Kratos ejecuta a sus oponentes de una manera tajante, sanguinaria, y es genial ver cómo en el nuevo juego logran mantener todo lo que hace intimidante e inclusive lograr generar mucha más presencia, pasando así al personaje por una evolución completa en su desarrollo de, ¿cómo decirlo?, su furia, su ira, su intensidad. Todas esas cosas están ahora mucho más contenidas, más controladas, pero no por ello él es menos agresivo o menos potente, nada que ver. Él es igual de brutal que como lo era siempre, solo que ahora ha madurado mucho más y ha llegado a un estado donde la ira es completamente contenida. Y siguiendo por ese camino, el de la ira, se puede decir que ese factor junto a muchos otros factores pueden generar una personalidad extremadamente agresiva e intimidante que, sin importar tu forma, puede llegar a causar mucho terror en tus oponentes y respeto entre tus aliados, sin importar tu forma otra vez. Y es precisamente de eso, de sin importar tu forma llegar a ser bastante tenebroso y bastante temido por tus oponentes, del personaje del que vamos a hablar ahora. Un personaje cuya personalidad le ha ayudado a ser, sin duda, una auténtica máquina de guerra, una auténtica máquina que se hace respetar en el ejército para llegar lo más arriba posible y ser uno de los oponentes más duros con lo que cualquier militar se puede llegar a encontrar. Me refiero a la maniática por la guerra, la mayor Tanya Bomb de Burechav de Yoho Senki. Lo que me encanta de este personaje es que sin duda puede expresar al máximo toda esa absoluta seriedad y metodismo que posee el personaje. Alguien extremadamente interesante, pero que a la hora de combatir es una absoluta bestia indestructible, capaz de acabar con cualquier oponente y que se ha valido de tener el nombre de ser la demonio del ring, es decir, aquella oponente más tenebrosa con la que te puedas encontrar, con una habilidad de combate indiscutible y una inteligencia impresionante, siendo capaz de generar estrategias súper efectivas a la hora del combate. Sin duda, Tanya Bomb de Burechav
se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los isekais, más que nada por esa personalidad tan maniática que posee a la hora de combatir, y cómo, a pesar de que sus oponentes la subestimen, que puede sobrellevar la situación y darle la vuelta al asunto de una forma súper sencilla, descuartizando y aterrorizando a sus oponentes, y todo eso sin ningún ápice de piedad absoluta, siendo así otro personaje más cuya ira y personalidad, a pesar de su apariencia, lo ayudan a ser absolutamente intimidante para sus oponentes. Pero bueno, ahora quisiera seguir por el camino de un personaje estoico, como lo era Kratos. Pero si de personajes estoicos estamos hablando, hay un par que son incomparables. Comenzando con uno de mis favoritos de toda la vida y del que siempre he querido hablar. Me refiero a Kenshiro, del Puño de la Estrella del Norte. Hokuto no Ken es un manga escrito por Buronoso y dibujado por Tetsuo Hara, inspirado en películas como Mad Max y también en estereotipos de los años 80, de personajes del tipo duro y machos, como a varios personajes de Sylvester Stallone o de Arnold Schwarzenegger. Kenshiro es de lejos el ejemplo perfecto de un macho. Lo tiene todo, la voz, la gran fuerza, y a pesar de su gran seriedad y lo intimidante que llega a ser, generando una presencia bastante pesada, es alguien de muy buen corazón. Además de que toda la historia ocurre en un futuro post-apocalíptico, donde el fuerte sobrevivirá, y Kenshiro es por lejos uno de los más fuertes que hay, ya que con sus enemigos, él sin duda es el más amenazante de todos. Es capaz de sobrellevarlos y derrotarlos, a todos y cada uno de ellos. Y todo eso gracias a su estilo de combate, el arte marcial Hokuto no Shinken, el cual hace explotar a su oponente de una manera extremadamente gráfica y brutal. Kenshiro es alguien con un honor y unos principios muy arraigados dentro de él, capaz de ponerse en desventaja para poder luchar de igual a igual ante sus oponentes, y sin duda es la representación máxima de machura en un personaje. Su diseño también ayuda muchísimo para poder agregar ese toque intimidante que posee el personaje. El dibujo de Tetsuo Hara es impecable, es capaz de crear imágenes espectaculares, las cuales ayudan a reforzar esta idea, además de su puta frase épica. También hay que tener en cuenta que es un personaje que posee los principios de amistad y compañerismo muy arraigados dentro de él, capaz de apreciar y querer mucho a sus seres queridos, lo cual también le permite tener el supuesto pecado de cada hombre, el de llorar. Pero Hokuto no Ken nos enseña que llorar no es un pecado, es una reacción y algo digno de hacerse en los momentos más indicados. Llorar no es de maricones, llorar es una demostración de un sentimiento y una emoción que solo los verdaderos machos son capaces de expresar sin temor a nada. En sí, eso es algo que en mi opinión hace a este personaje tan intimidante y tan macho. Pero bueno, él no es el único personaje del estilo. Hay otro par dignos de mención, como por ejemplo Yotaro Kujo de JoJo's Bizarre Adventure. Yotaro es aún si se puede más serio que Kenshiro. De hecho, ambos comparten muchas características, solo que Yotaro es alguien más insolente con sus enemigos, alguien que si algo no le gusta, se deshará de eso sin importarle nada, en lo más mínimo. Además, también es alguien con mucha voluntad, que no tiene miedo a dispararse a sí mismo con tal de probar un punto. Por otras partes, podemos ver que también posee lo mismo que tienen otros personajes machos del mismo estilo, una gran presencia, tiene un sentido del compañerismo también muy arraigado y en sí también es bastante inteligente y cabeza fría, siendo capaz de estar en situaciones súper complicadas pero sobrellevarlas con la mayor serenidad y seriedad posible. Un personaje que quizá le falte algo de personalidad, pero con mucha voluntad y mucha capacidad de ser un macho, y claro también mucha capacidad de intimidar a sus oponentes, eso sin contar claro su puta frase épica. Ellos dos poseen características similares, pero ahora quiero hablar de un personaje el cual, a pesar de también ser serio, es alguien cuyo orgullo lo hace
hace ser alguien con mucha más personalidad y carácter, aquel que se autoproclama el ser que está por encima de todas las especies. Me refiero a Escanor, el león del orgullo de los 7 pecados capitales. Durante la noche es alguien débil y enclenque, pero cuando sale el sol, su verdadero poder y personalidad sale a la luz. Alguien cuyo poder y habilidad lo hace ser tan orgulloso que termina teniendo una personalidad tranquila, pero imponente. En su primera aparición derrotó a uno de los mandamientos, o sea, uno de los villanos de la serie, solo con su mera presión de combate, haciendo que este caiga en su propio hechizo. El calor de su alma incendió a alguien que era capaz de devorar almas, y en su pelea con Estarossa, el poder de su mandamiento no le afectaba a Escanor, ya que él... Por supuesto que no. ¿Por qué sentiría odio hacia alguien que es mucho más débil que yo? Y eso sin contar su frase épica. Estos personajes representan un arquetipo muy usado en la década de los 70 y 80, aunque bueno, Escanor es un personaje algo moderno y no es tan parecido a los otros dos personajes, ya que va por otro camino, pero se parece más o menos. Teniendo en cuenta esos detalles, se sabe que en esa época habían muchos exponentes de personajes machos e intimidantes. Eran personajes curtidos a la antigua. Otros personajes muy característicos de la época serían personajes como Golgo 13, con una extrema frialdad y seriedad a la hora de actuar, Tsurugi Momotaro de Sakigaki no Tomoyuku, proveniente de una de las escuelas más machas posibles y sanguinarias, siendo así un personaje que no se toma nada en serio, pero posee una evolución y se convierte en uno de los personajes más épicos y un gran líder para todo el manga, luchando por el honor, convirtiéndose en un gran líder. Aunque bueno, siendo sinceros, cualquier personaje de este manga puede ser mencionado aquí. Pero bueno, no nos desviemos. Recordemos que queremos protagonistas que hagan temblar a sus enemigos. Alguien quien parezca una bestia al pelear. Alguien que represente terror y poder. Está claro que solo hay 2 personajes que poseen esta característica en mi opinión. Esos son Guts y Devilman. Empecemos primero con Devilman. Devilman es interesante. En el manga original era un personaje extremadamente sanguinario y violento, sin reparo a descuartizar de cualquier forma cruel a sus enemigos. Toda esa violencia y esa agresividad se veía reflejado en ese genial arte que tenía el manga clásico, y que tanto las OVAs como la adaptación de Yuasa pudieron captar. Ese sentido de que Devilman es muy intimidante, ya que logra aterrorizar a los propios demonios y descuartizarlos y destrozarlos sin temor a nada. En ese sentido, se puede decir que Devilman logra generar ese terror y esa intimidación a sus oponentes, pero Guts lleva las cosas a otro nivel. El protagonista de Berserk, Guts, es un personaje trágico, al cual le ha ocurrido de todo en la vida. Eso lo ha convertido en alguien con un poder de voluntad increíble y una agresividad mortal, haciendo que en cuando entre en su modo Berserk sea imparable y extremadamente intimidante, llegando a aterrorizar hasta a sus propios aliados y obviamente a los apóstoles, aquellas criaturas de aspecto horrible que se asustan al ver cómo Guts descuartiza y los convierte en carne picada a todos ellos. Aún así, en mi opinión, es sin duda en su época de Caballero Negro donde podemos ver al Guts más perdido en la oscuridad absoluta, donde la ira y el odio eran las únicas cosas que él conocía, convirtiéndolo en un ente que busca eternamente la venganza y está dispuesto a derramar la sangre de quien sea necesario para poder llevar a cabo sus objetivos. A eso, sumado su imponente diseño y carácter, que está más que claro que este es de lejos uno de los personajes más intimidantes de todo el manga anime. En fin,
no sé qué más pueda aportar. No quiero alargar tanto el video, ya que me estoy proponiendo en que los videos de ahora más duren, qué sé yo, un poquito más de 15 minutos, pero no tanto. Quiero acortar las cosas, no quiero hacer videos tan extensos como, ya saben, suelo hacer normalmente. Aunque igual siempre me termino divagando. Sé que me dejé un montón de personajes en el tintero, pero bueno, soy humano, no conozco a todos los putos personajes que existen. Este video la verdad es que me gustó mucho hacerlo, por lo que espero que les haya gustado y nos veremos muy pronto.